Muy buenos días, estimada comunidad universitaria. De parte de la Vicerrectoría de Docencia de la UNED, del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, del Centro de Investigaciones en Educación, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Dinora Calvo Alvarado y les estaré acompañando como moderadora de esta tercera sesión titulada IA en la docencia universitaria, experiencias que transforman, cuyo propósito es promover un espacio institucional de intercambio y aprendizaje entre pares, en el que el personal docente de la UNED comparta y reflexione sobre sus experiencias en el uso ético y pedagógico de herramientas basadas en inteligencia artificial, en los procesos de mediación, evaluación, diseño y innovación educativa, para el fortalecimiento del aprendizaje colectivo y el enriquecimiento de la docencia universitaria en entornos a distancia. El día de hoy vamos a presentar dos experiencias. La primera de estas a cargo de los compañeros Jorge Emilio López y Víctor Hugo Bonilla. Jorge Emilio López Gamboa es profesor universitario e investigador tecnológico en la UNED, con más de 24 años de experiencia en integración de tecnologías digitales y gestión educativa. Actualmente se desempeña como coordinador de la carrera de Informática Educativa de la Maestría en Tecnología Educativa. Cuenta con una maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional y una licenciatura en la UNED. Víctor Hugo Bonilla Mata, por su parte, es profesor universitario en la UNED. Cuenta con más de 23 años de experiencia en educación básica, secundaria y superior. Es egresado del doctorado en educación, magíster en educación y licenciado en antropología. Su trayectoria se vincula con inclusión, género, TICs y comunidades indígenas. La segunda experiencia estará a cargo de la compañera Maricruz Corrales Mora y el compañero Gravin Villegas Barahona. La doctora Maricruz Corrales Mora es catedrática de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Es doctora en Educación e Innovación y Tecnología Educativa por el TEC de Monterrey, en México. Máster en Educación por la University de Hartford, Estados Unidos, y licenciada en Computación e Informática por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como investigadora vinculada al equipo de inteligencia artificial de la Estrategia de Transformación Digital en la UNED. Mientras que el doctor Gravin Villegas Barahona es estadístico, investigador, docente universitario y consultor nacional e internacional. Es doctor en estadística multivariante aplicada por la Universidad de Salamanca en España, graduado con distinción de Summa Cum Laude. Actualmente brinda apoyo en análisis estadístico y toma de decisiones en la Vicerrectoría de Docencia de la UNED. Le damos la más cordial bienvenida. Sin más preámbulo, le doy el pase a Jorge Emilio y a Víctor Hugo para que inicien con la exposición de su experiencia titulada Rúbricas automatizadas con IA, herramientas para una evaluación de aprendizajes más objetiva y eficiente. Adelante, compañeros. Es un gusto compartir con ustedes esta experiencia titulada La IA en la docencia universitaria, experiencias que transforman. En esta día vamos a hacer una presentación donde abordaremos cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyar específicamente el campo de la evaluación universitaria. Vamos a tratar de entender cuál fue nuestra experiencia, cómo trabajamos, cómo fortalecimos la objetividad, la eficiencia y la retroalimentación de una forma más dinámica. Para iniciar, vamos a contarles que nuestra experiencia se llama o fue titulada Las rúbricas automatizadas con la inteligencia artificial generativa. Herramientas para una evaluación de aprendizaje más objetivo y eficiente. Fue desarrollado por este servidor, Jorge Emilio López, y mi compañero máster en educación, Víctor Hugo Bonilla Mata, desde la Escuela de Ciencias de la Educación
El propósito de este proyecto fue explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyar la construcción, la revisión y la aplicación de rúbricas educativas de una forma más dinámica. La inteligencia no fue sustituto del juicio del docente, sino lo utilizamos, la inteligencia artificial generativa, como un apoyo didáctico para mejorar la coherencia entre las consignas, los criterios de evaluación, el nivel de desempeño esperado por las asignaturas y la retroalimentación. Por favor, pasa la diapositiva. Esta experiencia se desarrolló en la Universidad Estatal a Distancia en la Cátedra de Tecnología Aplicada a la Educación durante el tercer cuatrimestre del 2025. Para ello, tuvimos una población meta de 115 estudiantes, específicamente de dos asignaturas de la parte tecnológica y de la parte docente. La 108 por parte de la carrera informática educativa y la 226 de la educación de preescolar. El propósito principal fue implementar rúbricas automatizadas con inteligencia artificial generativa para fortalecer las evaluaciones de una forma más objetiva, coherente y eficiente, incorporando criterios teóricos y los principios de lo que llamamos la justicia algorítmica a la hora de utilizar la inteligencia artificial generativa. El problema de partida fue una situación frecuente que nosotros como tutores nos enfrentamos en la educación superior. Lo primero es que la evaluación puede verse afectada por la subjetividad de los docentes, ya que los docentes cada cuatrimestre evalúan y cambian las rúbricas de una forma muy subjetiva, dándole un toque más personalizado. Sin embargo, dejan de lado o omiten lo que es la normativa curricular y evaluativa que es desarrollada por el PASE. Bajo estos cambios subjetivos generan a veces procesos más lentos de revisión, donde no hay variabilidad entre los docentes y al tener diversos grupos, entonces va generando como un vacío entre varios grupos y los estudiantes, como ustedes saben, ellos se comunican entre sí y cuando encuentran diferencias comienzan a ver problemas de metodología evaluativa entre una asignatura y otra. Entonces, los grupos numerosos, específicamente estos dos grupos que eran los más grandes, tenían los retos de intensificar por qué se estaba dando este problema. Es ahí donde utilizamos la inteligencia artificial generativa para apoyar la verificación de la coherencia entre las actividades evaluativas, específicamente las consignas, los criterios de evaluación, que eran las rúbricas, y la transparencia evaluativa a la hora de generar retroalimentación para los estudiantes. Esto era al principio un gran sesgo. ¿Por qué? Porque estaba a la libre en nuestra cátedra. Como ustedes saben, a partir de la pandemia, tuvimos que correr para hacer los cambios de la parte presencial o la parte híbrida a la parte virtual. Y en muchos de los casos, la revisión, la coherencia entre las consignas, las rúbricas y la forma de retroalimentar, más la variabilidad de la subjetividad de los profesores, fue generando un sesgo que no nos permitía a nosotros tener o poder homologar esa mediación pedagógica y ese modelo de evaluación. La experiencia surgió ante las evaluaciones, que eran lentas, la crítica de los estudiantes por la variabilidad de forma de evaluar, la retroalimentación era tardía, a veces era nula por parte de los docentes y comenzamos a tener que buscar una forma ética y clara de comenzar a orientar a los tutores y no dejar de lado el juicio profesional. El desarrollo se organizó en tres momentos. El primero fue generar un diagnóstico del diseño pedagógico y se revisaron los resultados de aprendizaje, las consignas, los productos esperados y los criterios de evaluación.
El segundo paso fue automatizar con la ayuda de las herramientas de inteligencia artificial generativa las rúbricas de una forma coherente, donde las instrucciones debían de responder a los criterios de evaluación. Es decir, se verificó que los criterios de evaluación realmente coincidían con las consignas solicitadas. Tercer punto, la retroalimentación formativa, donde la inteligencia artificial generativa apoyó la generación de comentarios más oportunos, más significativos y más motivadores de una forma que alineó los niveles de desempeño esperados desde un principio por nuestro modelo. Un aspecto clave fue que la persona docente mantuvo en las tres fases el control pedagógico y ético del proceso. El docente actuó como diseñador instruccional, como mediador pedagógico y como supervisador o supervisor de los resultados generales. Por su parte, el estudiantado asumió un rol activo mediante la producción de evidencia, donde ellos tenían que autoevaluarse, coevaluarse y aprovechar la retroalimentación que se generaba a partir del proceso para mejorar progresivamente en sus trabajos. En síntesis, la experiencia permitió avanzar hacia una evaluación más transparente, formativa y centrada en el aprendizaje, dejando de lado aquella variabilidad, la subjetividad y la no retroalimentación adecuada que no permitía motivar al estudiante. Con respecto al seguimiento, para dar seguimiento a la experiencia, se aplicaron rúbricas automatizadas donde se utilizó la inteligencia artificial generativa supervisada por los profesores, donde generaba procesos de colaboración y retroalimentación a partir de los resultados que los estudiantes obtenían. Uno de los aportes principales fue la validación de una forma coherente, dependiendo del porcentaje, dependiendo del logro cognitivo obtenido por el estudiantado, se daba una validación coherente entre de las consignas y además en la retroalimentación. Esto permitió al profesor y al estudiantado que comprendieran mejor qué se esperaba de la consigna, del resultado de aprendizaje, era más visible ante el profesor y así podría ser más evaluado de una forma evaluada de forma coherente y los aspectos que deberían de mejorar. El monitoreo incluyó la comparación de tiempos de corrección, el análisis de la calidad de la retroalimentación por parte del profesor, el desempeño estudiantil y las encuestas de percepción de los cambios que habían recibido en el modelo de evaluación. Los resultados evidenciaron menor variabilidad evaluativa, mayor satisfacción en el nivel de retroalimentación que recibieron los estudiantes, una mejor comprensión de las expectativas de las consignas, una coherencia entre las rúbricas y las instrucciones generadas por el instrumento de evaluación. Además, se promovió las competencias de pensamiento crítico, la alfabetización en el uso de la inteligencia artificial, la ética digital, la metacognición, la autorregulación en el aprendizaje y el análisis reflexivo. Esto demostró que esta experiencia no buscó únicamente evaluar más rápido, sino fortalecer la evaluación de una forma más formativa y responsable, donde el tutor siempre tuvo control de los tres elementos curriculares. Dentro de los materiales y recursos utilizados, en cuanto a la parte tecnológica, se utilizaron diversas herramientas de inteligencia artificial para comparar el proceso ejecutado, en este caso, de los análisis. Por ejemplo, se utilizó el ChatGPT, Perplexity, Gemini, Cloud y Notebook LM. Estas 5 herramientas nos permitieron tener diversos productos, diversos modelos de razonamiento fueron utilizados para que nosotros pudiéramos mejorar el juicio del profesor
mejorar la coherencia de la evaluación y la retroalimentación. Se emplearon descriptores curriculares formulados en este caso por las normas o las líneas instruccionales del PASE, específicamente la guía de los modelos, el enfoque de resultados de aprendizaje. Un aspecto importante es que la herramienta por sí sola no garantiza una buena evaluación. La calidad del proceso depende de las competencias del docente. ¿Por qué razón? Porque la herramienta evalúa la forma como se redacta una consigna, la forma como se construye las categorías, las dimensiones y los descriptores de una rúbrica y la retroalimentación que se genera al final del proceso. La idea es que la herramienta sea un juicio o un punto de partida para que el profesor mejore todo el proceso y que se evalúe de forma individual cada proceso. La herramienta, en este caso, de automatizar las rúbricas, es un proceso íntegro que valora las consignas de forma individual, la coherencia de la construcción de las rúbricas, las categorías y los instructivos y la forma en que se retroalimenta para los estudiantes, de una forma más relevante, bajo un enfoque pedagógico, institucional, con un nivel de pensamiento crítico y de una forma muy creativa, basando, por supuesto, en las evidencias obtenidas de los resultados de los análisis que hace la inteligencia artificial generativa. Esto permitió producir respuestas, instrumentos y consignas ajustadas al valor de los resultados de aprendizaje y diseñar experiencias de aprendizaje más pertinentes y motivadoras. Dentro de los retos enfrentados que tuvimos durante toda esta experiencia, el primero fue la presencia de las inconsistencias entre las consignas, debido, por supuesto, a la subjetividad y a la variabilidad de cada uno de los profesores que no contaban con una herramienta para homologar o estandarizar la forma de construir los instrumentos. El segundo reto fue la resistencia docente del profesor, del profesor de la cátedra que no deseaba integrar la inteligencia artificial generativa sin tener un conocimiento apropiado de los diversos modelos de razonamiento para obtener una herramienta que diagnostique su trabajo, su forma de evaluar. El tercer reto fue el uso del estudiante de la inteligencia artificial para generar sus trabajos que podrían ser evaluados a través de reglas claras sobre el uso ético y coherente de la inteligencia artificial generativa. En ese momento, en el 2025, no contábamos con un reglamento del uso de la inteligencia artificial, así que basamos en las reglas y normativas internacionales del uso de la inteligencia artificial. Posteriormente, dentro del prompt de la herramienta para diagnosticar, se hizo el ajuste como un insumo, como un proceso para pasar al estado del conocimiento, se hizo la inclusión de las normas correctas del uso de la inteligencia artificial en la Universidad Estatal a Distancia. También se identificó el riesgo de la retroalimentación, de que no fuera automatizada, sino y mucho menos que fuera generativa, sino que el profesor tuviera esta herramienta para generar su retroalimentación con diversos niveles para mejorar, para motivar y para refrescar conocimiento. Para superar todos estos retos, se aplicaron prompts de verificación, de capacitación de docente, de acompañamiento entre pares, supervisión humana de los resultados y lineamientos explícitos en el uso ético de la inteligencia artificial. Se generaron también instructivos para los tutores y una guía o manual de cómo aplicar la herramienta para los tres procesos. La experiencia priorizó la integridad académica, la justicia algorítmica, la transparencia y la validación humana. Dentro de las lecciones aprendidas está la experiencia principal que nos dejó cuatro aprendizajes claves. Primero, la calidad de la evaluación automatizada
no depende de una herramienta, sino específicamente del diseño pedagógico que realicemos. La calidad de la evaluación es lo más importante y como parte de ello el juicio del docente. Así que la inteligencia artificial potencia, pero no sustituye. El juicio pedagógico del docente, el diálogo pedagógico que logra obtener el docente con el estudiante, la supervisión, la tutoría, es en este caso el centro del proceso dentro de un diseño pedagógico. La transparencia evaluativa, cuando se logra la coherencia y se logran los objetivos, mejora la comprensión y el compromiso estudiantil. El uso ético de la inteligencia artificial requiere, por supuesto, reglas explícitas, no solamente por el diseñador del modelo evaluador, sino también por aquella persona que evalúa y la persona que construye conocimiento, sea de forma individual o de forma colectiva. Dentro de las recomendaciones para replicar esta experiencia, debemos de definir que los resultados de aprendizaje son medibles a través del modelo del PASE, pero debemos de traducirlos con descriptores claros, no solamente para nosotros como docentes en un proceso de docencia, sino para los estudiantes, para que ellos sepan cuál es la meta de un resultado de aprendizaje y la vean tan viable, tan eficaz y tan medible como debemos de hacerlo nosotros los profesores. Dentro de las recomendaciones debemos de verificar sistemáticamente la alineación de las consignas, las rúbricas, ante la aplicación de la actividad. Y esto es porque actualmente podemos cambiar los métodos de enseñanza, las estrategias, siempre y cuando podamos nosotros validar esas estrategias con esta herramienta. Usar la inteligencia artificial generativa como apoyo analítico no sustituye el juicio del docente, sino se convierte en una herramienta. Pasamos la presentación. Creo que es importante indicar que el principal aporte no está solo en automatizar los procesos, sino en humanizar la evaluación y hacerla más clara para el docente y para el estudiantado, de una forma justa, formativa y centrada en el acompañamiento, lo que nosotros conocemos como la docencia. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Jorge Emilio y a Víctor Hugo por presentarnos su experiencia. Ahora le doy el pase a Maricruz Corrales Mora y a Gravin Villegas Barahona para que nos compartan su experiencia titulada Diseño y elaboración de un curso autogestionado con apoyo intensivo de inteligencia artificial. Caso Introducción a la Inteligencia Artificial, Fundamentos, Principios y Prácticas. Adelante con su presentación. Doña Maricruz, tiene el micrófono apagado. Doña Maricruz, disculpe, no le estamos escuchando. Hoy. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Perdón. Correcto. Ajá, Ahí bueno, perfecto, le estamos escuchando muy gracias. bien. Más bien, disculpen la interrupción. Vamos a ver si esto me permite ya a compartirles a pantalla completa la presentación. Agradecemos tanto don Graving como mi persona la cordial aceptación, aprobación de esta actividad, tanto a la Vicerrectoría de Docencia como al CECED y al CINED, en que nos permiten compartir con todo, especialmente con todo el personal docente de la UNED, esta experiencia que hemos estado desarrollando desde prácticamente el año pasado y que ya cuenta inclusive con una primera, digámoslo así, revisión general que precisamente ustedes nos han ayudado a sistematizarla mejor para hacerla
o mejorarla. Ojalá, esperamos en el transcurso de este año, pero que ya cuenta con 5 ediciones en las que el curso se ha venido ofreciendo desde el programa de U abierta de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial de la universidad. Así, dada la presentación, también hacemos tanto Graving como mi persona la salvedad de que precisamente Adriana Oviedo, que no está hoy presente compartiendo con ustedes la experiencia, está precisamente fuera del país en un proyecto Erasmus con otros compañeros también de la universidad, de la UNED, pero también de otras universidades nacionales e internacionales en el proyecto que precisamente nos ayudó a dar un marco de principios éticos en la política institucional de inteligencia artificial de la UNED que aprobamos en septiembre del año pasado. Entonces, básicamente para hacer la aclaración, nosotros tres coordinamos lo que fue el diseño e implementación de este curso, que hoy le vamos a compartir la experiencia. Y se nos ha unido a final o más bien en este año, Josué Fonseca, quien es un compañero de la sede universitaria de Ciudad Neily, en que va a seguir participando en la siguiente edición en vista de que un año en inteligencia artificial es ya un cambio bastante drástico y es necesario volver a revisar todos los aspectos por todo el avance que ha tenido propiamente esta tecnología. Entonces partimos en compartir que precisamente cuando se nos presentó la inquietud fue parte de la hoja de ruta de la estrategia de transformación digital en el año 2024. Y en ese año, pues hicimos el esfuerzo entre el subequipo de inteligencia artificial para poder empezar a ver cómo podríamos colaborar a nivel institucional en hacer diferentes actividades de alfabetización de lo que es la IA. Posteriormente, desde septiembre que fue aprobada la política institucional de IA para la UNED por el Consejo Universitario, pues ya hay un enmarque institucional en que la política pues nos invita a todas las dependencias o instancias, como ha sido este subequipo de transformación digital, a que podamos precisamente aliarnos, armonizar entre todos lo que hacemos, lo que entendemos por IA y también precisamente colaborar y participar de compartir buenas prácticas que nos ayuden a todos, ojalá en el principio de compartir conceptos, armonizar interpretaciones o formas de trabajo en común a lo interno de la universidad, estas buenas prácticas puedan realmente ser replicadas. Y gran parte de nuestra presentación tiene ese fin, contarles a ustedes de este curso que precisamente está todavía disponible la matrícula hasta nuevo aviso que podamos ya generar e implementar la nueva versión, especialmente introduciendo lo que es la IA que ahora está en el siguiente nivel de agentes y de automatización de procesos que no tienen un propósito claramente definido como son algunas de las profesiones y que entonces nos ayuda a precisamente decir que, bueno, que pueden, los que nos estén escuchando y no participado en el curso, aún lo pueden matricular. Está abierta en la matrícula hasta agosto del presente año o más allá, si no podemos
concluir la versión 2 de este curso, pero cordialmente invitados a todos. Y como aquí vamos a explicar ese propósito estratégico de alfabetizar de manera masiva y rápida y por supuesto de forma ética, nos llevó a crear esta experiencia en que precisamente necesitábamos un aliado como el CECET, que también nos ayudó en revalidar mucho del diseño inicial del curso, pero también un aliado como el programa de U abierta, en que se extiende más allá del personal de la universidad y nuestro estudiantado al público en general. Y por eso entonces el curso es un MOOC, un curso abierto, autogestionado de 3 módulos, que es como la síntesis que empezamos a verificar precisamente con el apoyo de inteligencia artificial y sobre ella generar el contenido como tal del curso. El problema central precisamente fue que ante el avance vertiginoso de esta tecnología, pues deberíamos de apuntarnos como institución benemérita de la educación y la cultura costarricense en generar un curso lo más explicativo, corto posible, entendible para toda persona y que lo pudiera llevar a su propio ritmo y de una manera inclusive bastante concisa para que no entrar en detalles técnicos, pero sí comprender en términos generales cuál es la importancia de esta tecnología y cómo es que realmente nos está transformando la vida laboral, las profesiones, como los compañeros que nos antecedieron también lo han hecho ver en todo el proceso docente, pero también en otras profesiones y la vida personal de muchos, ¿verdad? Que vemos en esta herramienta, ojalá el apoyo y no una dependencia. Entonces, vemos que nos apuntamos a que fuera masivo para todo público en general, ampliarlo bajo esa perspectiva de valor público de la UNED, que necesita precisamente en los momentos más críticos del país y de la sociedad, pues aportar un granito de arena en el entendimiento y en la colectividad, que la colectividad pueda tener accesibilidad a este tipo de conocimiento y que no podíamos tener las facilidades de la mediación didáctica directamente personalizado bajo tutores nuestros, sino que más bien por la premura y la forma en cómo decidimos diseñar el curso, entonces que fuera con materiales 100% autoexplicativos, corto, conciso y que además, pues a finales del 2024 y principios del 2025, mucho menos teníamos un plan de inversión institucional para adquirir licencias y entonces hay que hacer ver que todo esto fue generado con el aporte personal de quienes participamos, pagando parte de las licencias de las inteligencias artificiales que vamos a señalar y utilizamos, porque con eso garantizamos que también no estamos contribuyendo de manera gratuita aportando elementos o datos e información que son sensibles de nuestra institución, que no debería de ser parte del proceso de aprendizaje de estas mismas herramientas. Entonces, también esa fue una condicionante especial para este curso. Así que entonces pasamos de esa concepción de necesidad urgente a tratar de conformar un proyecto que tuviera una estructura lo más escalable posible, o sea, que en el tiempo pudiera permanecer con su vigencia, pero también con su propia gestión. Y de esa manera, entonces, la arquitectura final, como les estaba tratando de concluir, son esos 3 módulos temáticos que se cuenta la historia de la IA,
los principios éticos, incluyendo los 3 niveles, a nivel mundial, a nivel nacional, con la política, con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y ahora a nivel local, que es nuestra universidad, con la política institucional aprobada por el Consejo Universitario. Y en un tipo de recurso abierto como lo es precisamente U Abierta. ¿Qué, cómo dividimos ese seguimiento o qué pensamos que estamos aportando al aprendizaje en general y compartiendo con ustedes esta experiencia? Bueno, que en realidad lo podemos ver que trabajamos en 3 fases. Obviamente la primera para definir el diseño curricular e indagar qué había en el mundo, qué había a nivel nacional, si lo íbamos a vender o no como recurso. Decidimos que no, que fuera gratuito para toda la población que estuviera interesada. Y ahí mismo empezamos a utilizar herramientas de ella para poder sintetizar lo que ya teníamos muchas veces de referencia dentro del subequipo de inteligencia artificial de transformación digital. Y por eso fue que llegamos a la conclusión de que bastaba, siendo un curso introductorio con esos 3 módulos que les conté previamente, para definir el diseño curricular como tal. Luego lo otro es los contenidos. Una vez teniendo esa decisión, los contenidos en una tarea pronta para hacer, pues partimos de que tuvimos una primera experiencia a finales del 2024, un piloto que realizó y que se hizo la invitación a la comunidad universitaria. Entonces, muchos docentes de las escuelas, de las 4 escuelas, participaron y de extensión también, en el sentido de que durante 3 meses realizamos un piloto y donde hicimos prácticas y demás, y de ese grupo que logró terminar ese piloto, hicimos una invitación abierta para que pudieran participar en la elaboración de los contenidos de este curso introductorio. Tuvimos la dicha de que al menos una docena de tutores, representadas todas las escuelas, quisieran participar y voluntariamente, y además se les dio a escoger en cuál de los 3 módulos querían participar en la elaboración de los contenidos, y ellos fueron los que entonces, junto con el apoyo de herramientas de IA que cada quien utilizaba, nos ayudaron a agilizar el desarrollo y los contenidos como tal. Por supuesto que si es un curso abierto, MOOC, autogestionable, la creación de los materiales tiene que ser lo más explicativo posible. Y en ese sentido, pues precisamente buscamos que contemplar todos los estilos posibles de aprendizaje: visuales, textuales, auditivos, para que entonces, con ayuda y apoyo de Gamma, Notebook LM, Napkin o ChatGPT o Claude, pudieran entonces realmente generar o terminar de revisar, digamos, afinar los contenidos como tales. Obviamente, al final, bajo los principios éticos de uso de la inteligencia artificial, ninguno de los contenidos fue al final publicado en el entorno virtual de U Abierta sin haber pasado por la revisión primero de los tutores que nos acompañaron y después de nosotros 3 como coordinadores cada uno del módulo. Don Graving en el primer módulo de Inteligencia Artificial, Fundamentos e Historia, mi persona en el segundo módulo de Principios Éticos y sus fundamentos, y Adriana en el tercer módulo para que se pudiera explicar las prácticas con algunas de estas herramientas escogidas y cómo se podrían aplicar en términos generales en diferentes oficios. Esto nos dio lugar a que precisamente podamos llegar a concluir que con esta experiencia se reconfiguran los roles educativos.
precisamente de un mediador directo o tutor constante hacia uno que podría llamarse arquitecto de contenidos, que puede llegar a ser un productor multimodal y un planificador estratégico de la misma experiencia, como también en la parte estudiantil, dejar de ser un receptor pasivo guiado para asumir una responsabilidad de autonomía y de gestionar su propio ritmo de aprendizaje, ¿verdad? A través de el gusto o la inclinación por diferentes tipos de formato. También, como es una experiencia inicial única, por lo menos en lo que fue al inicio, ¿verdad? Ya ahora hay otras experiencias. em, y pretendimos hacer evaluaciones automatizadas, al igual que la experiencia anterior, en el sentido de que como no teníamos tutores a cargo, pues entonces ayudar que a la persona asumiera precisamente su propia revisión del proceso de aprendizaje que estaba llevando, pero también de alguna manera registrar la percepción analítica de ciertos aspectos que quisimos evaluar y que don Gravin va a explicar mayormente al final de esta exposición. Y sobre todo que si estamos haciendo uso de inteligencia artificial, el más clásico ejemplo en la experiencia docente es precisamente aportar un asistente virtual, un chatbot que pudiera resolver dudas en general del mismo curso, ya que no tenía la posibilidad de ese apoyo o mediación personalizada, digamos, físicamente de parte de un tutor, sí personalizada por el chatbot que así lo permite, pero no asignando una persona tutora al curso como tal. Y al final, a partir de la cuarta y quinta edición, o tercera edición, nos dimos cuenta que podríamos hacer el esfuerzo como coordinadores de desarrollar algunas sesiones sincrónicas que se iban dando cada semana. El curso solo dura 4 semanas, pero se puede realizar en menos tiempo para 32 horas de aprovechamiento. Y entonces terminamos de publicar unas sesiones sincrónicas que empiezan con la navegación propiamente del entorno para ayudar a las personas a ubicarse en cada una de las áreas y los módulos y los recursos disponibles, pero también para poder ejemplificar mediante video cómo pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial y que venzan el miedo de hacer las pruebas como tales. Esto nos hace pensar precisamente en ese escalamiento de que además hemos ayudado a aumentar las competencias en el estudiantado, en que es una alfabetización técnica, pero también permiten un fortalecimiento del pensamiento crítico y sobre todo un mayor proceso de autorregulación en el sentido de cómo hacer de una experiencia que puede aportarse inclusive ahora para microcredenciales o programas cortos, que podamos con eso renovar la oferta educativa de la UNED, entonces ver que ya es más viable hacer este escalamiento de fortalecimiento de competencias en quienes sean nuestros estudiantes o participantes en las actividades docentes. ¿Qué materiales usamos? Ya me anticipé un poco, pero bueno, en el texto básicamente ChatGPT fue el más utilizado. Hay unas presentaciones de cada uno de los contenidos de los módulos completo que se hizo con Gama. Luego el notebook nos permitió hacer los podcasts que tiene el curso y para ciertos aspectos ilustrativos de gráficos se utilizó el Navios. Al final, ¿qué es lo que queremos hacer ver? Que, bueno, hay un surgimiento evidente quizás a partir de estas experiencias de aprendizaje, pero también de docencia, en donde precisamente hay posibilidades de perfilar un docente más innovador en el sentido de que pueda integrar efectivamente
el ámbito tecnológico, ahora usando herramientas de IA, pero también, como dijeron los compañeros que nos antecedieron, obviamente aportando su base pedagógica, ¿verdad? Desde el mismo diseño, pero también desde la posible simplificación y revisión o supervisión humana para la claridad conceptual y la integración transversal de todos los principios éticos que deben de darse en este tipo de aprendizaje y también las formas colaborativas de trabajo en red, porque esto realmente no lo hubiéramos podido sacar a mayo del año anterior en su primera versión y ya tener 5 si no hubiéramos tenido esa colaboración de más de 10 personas que ya habían tenido una experiencia piloto importante, que son docentes que tienen la experiencia y que quisieron de manera voluntaria trabajar precisamente en la elaboración de los contenidos. En la segunda parte, que ya es como de los resultados y demás, le doy el pase al compañero Graving para que termine, por favor. Don Grevin. Gracias a toda la Perdón. comunidad universitaria que nos está escuchando y viendo y a los que posteriormente verán estas presentaciones. Efectivamente, una serie de retos tuvimos que enfrentar, como por ejemplo las limitaciones en licencias de inteligencia artificial, lo cual la fuimos atendiendo con el pago individual de cada una de las personas que estuvimos trabajando en esto. Hubo una fricción en inscripción y acceso por temas de la parte de la U abierta, que la parte de registro ha sido complicada y veremos más adelante los resultados de lo que ocurrió ahí. También una saturación en atención de consultas. Hubo mucha gente haciendo consultas por correos electrónicos. Para ello tuvimos que diseñar e implementar un agente virtual entrenado con inteligencia artificial para que diera respuestas inmediatas 24/7 a los estudiantes. Hubo una necesidad de acompañamiento humano, un aislamiento percibido que sentimos por ser autogestionado, lo cual nos obligó de alguna manera, pero también fue una experiencia interesante poder brindar a los estudiantes unas sesiones sincrónicas los lunes, lo cual fue muy positivo para el desarrollo del curso. Unas lecciones aprendidas, aceleración, no sustitución. Vemos que con la inteligencia artificial definitivamente podemos acelerar los procesos, ¿verdad? Pero nunca sustituir la participación humana. El poder de la multimodalidad, tenemos diferentes inteligencias artificiales, las cuales todas estas las implementamos, ChatGPT, Napkin, Notebook LM, y otro tipo de herramientas que se utilizaron. Lo cual nos permitió un soporte automatizado obligatorio, ¿verdad? Debido a la demanda masiva por alfabetización en IA. Recomendaciones estratégicas. Bueno, desde el punto de vista del diseño curricular, a partir de un problema real y urgente, no usarla ya por moda, sino realmente que parta la necesidad de un problema real. Integrar inteligencia artificial en la fase cero, donde podemos desde el principio podernos apoyar con esa tecnología, organizar la producción en subequipos modulares. Eso ayudó muchísimo para poder desarrollar todos los contenidos. Desde un punto de vista pedagógico, bueno, centrar la validación humana en un equipo base es innegociable, ¿verdad? Eso fue muy positivo, el que todos los compañeros estuviéramos aportando y apoyando. Diseñar asumiendo cero mediación, autoexplicativo y multiformato. Eso apoya mucho la forma de desarrollo de cursos de autogestionados. Y combinar la automatización por medio de agentes virtuales, lo cual fue una válvula de escape para poder atender las sesiones. En resumen, y vamos a los números: 8.260 personas se matricularon. Sin embargo, hubo una gran cantidad de 5.741 que tienen nota cero porque realmente se matricularon, pero no hicieron absolutamente nada en el curso. De los que sí hicieron algo, que fueron 2.519, una aprobación del 78,9%. Esta es la evolución de aprobación
de los que no hicieron nada y la aprobación referente a todos los matriculados. Estos están bajo acá porque están en proceso. Estos están matriculados en este momento y lo están desarrollando. Eh, Aprovechamos, porque todo tiene que ser evaluado para la retroalimentación de parte de los estudiantes. 2.239 ingresaron a un cuestionario donde nosotros le pedimos opinión sobre el curso y es muy interesante porque el 45,6% son externos a, a la UNED, lo cual hace un éxito de expansión a nivel nacional. 50% del sector público, lo cual impactamos a nivel nacional. 45% son personas que trabajan a tiempo completo. 22% de los que participaron son personas con estudios de maestría o posgrados o más, ¿verdad? Tenemos un indicador del Net Promoter Score, lo cual significa que los estudiantes recomiendan este curso a amigos o familiares de un 88,5, lo cual los niveles alcanzados por este indicador son extremadamente altos, de 5 estrellas. Otras características de esta población, ustedes las pueden observar acá, todas las personas de todas las provincias, incluso fuera del país. Los intereses que le fueron dando a cada uno de los niveles. Acá tenemos también respecto de la arquitectura y pedagogía y recursos didácticos que utilizamos, las buenas opiniones con valores de 10 de 10, los porcentajes que nos calificaron adecuadamente, muy positivos sobre los diferentes recursos. Los diferentes módulos, estos son las personas que valoraron el módulo de 10 de 10, ¿verdad? Lo cual significa que fue muy positivo. El Net Promoter Score, que se calcula con la diferencia entre los promotores, que es un nivel muy, muy alto, 90,4%, lo cual mide una gran satisfacción de haber llevado este curso. Eh, Actualmente está activo, lo cual ustedes pueden gestionar o matricular este curso introductorio o invitar a alguna persona. Muchísimas gracias por la atención. Entiendo que había una limitación de tiempo para presentar esta segunda parte, pero estamos aquí a la orden para atender cualquier consulta que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz y Graving, por su valiosa experiencia y presentación. A continuación, tendremos un espacio de consultas y comentarios por parte de las personas que nos han estado siguiendo por Zoom. Justamente por efectos de tiempo, vamos a plantear una pregunta a cada una de las personas que hoy nos han acompañado, presentado las experiencias. Si gustan tener mayor información más adelante, pues los compañeros van a estar en la mayor disposición de poder tener contacto con ustedes y poderles brindar mucha más información, porque sabemos que estas experiencias nos pueden dar muchísimos insumos y ellos tienen mucho por compartir. Para Jorge Emilio y Víctor Hugo, eh, comentan, me llamó mucho la atención que una de las lecciones aprendidas fuera que la IA generativa potencia, pero no sustituye el juicio pedagógico docente. A partir de esta experiencia, ¿qué aspectos consideran que siguen siendo irreemplazablemente humanos dentro de los procesos de evaluación y retroalimentación? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esa pregunta tan precisa y tan amplia. Espero poderla responder en pocas palabras. Sigue siendo irreemplazable el criterio profesional y el criterio técnico del docente. O sea, quien tiene el dominio disciplinar de aquella asignatura que se está impartiendo es el que tiene todo el criterio profesional y técnico para cuestionar más bien el resultado que dé el GEN o el recurso de evaluación de las rúbricas y de la coherencia de asignaturas. Como insistimos en la presentación, realmente el informe que nos brinda sobre estos niveles de coherencia y de efectividad de tanto de las consignas como de las rúbricas que evalúan
una unidad en particular o el trabajo de alguna unidad en particular de alguna de las asignaturas, siempre el que va a tener la autoridad para inclusive corregir o, o reformular alguno de los criterios va a ser el docente. En ese sentido, sigue siendo totalmente irreemplazable el criterio profesional del docente que está a cargo de la asignatura, con la que está generando las evaluaciones que le permiten más bien ir afinando, perfeccionando y haciendo cada vez más a la medida, una educación más a la medida para nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas. Gracias, Víctor, por su respuesta. Ahora nos dirigimos a Maricruz y Grading. Por acá nos dicen, pensando en otras dependencias o equipos docentes de la UNED que quisieran desarrollar experiencias similares, ¿qué recomendaciones darían para evitar que el uso de la IA acelere la producción de materiales, pero comprometa la calidad pedagógica o la coherencia didáctica del curso? Bueno, empiezo y tal vez Don Gravy me puede ayudar a compensar vacíos. Como lo dijimos nosotros, a pesar de que nuestra experiencia precisamente utiliza de manera bastante extensa el uso de herramientas de IA y que nos apoyamos desde el diseño curricular mismo del curso hasta la producción misma de los contenidos en sus múltiples formatos, también les dije en la presentación que nosotros como coordinadores asumimos la supervisión humana de que todo lo que íbamos a publicar en el entorno del curso, en cada uno de los módulos, ha pasado por conocimiento y revisión nuestra. De hecho, hicimos más de una vez interacción, no solamente con las mismas inteligencias artificiales, sino entre nosotros mismos buscando con los colaboradores de cada uno de los módulos, los otros profesores que nos ayudaron y luego nosotros como coordinadores de los módulos para buscar coherencia interna, buscar inclusive que todo estuviera no solamente a nivel técnico accesible, sino que también la comprensión misma de lo que queremos como curso introductorio o temas introductorios de IA puedan ser fácilmente comprensibles para un público en general. Entonces, coincidimos con el equipo anterior en que precisamente nuestra política institucional, ese es uno de los principios éticos más claves. La supervisión humana es innegable, es imposible de delegar en una inteligencia artificial porque somos los responsables siempre directos de ese proceso y como representantes de la institución, inclusive de certificar que la persona aprenda lo que necesitamos que en su formación profesional tenga, pero también porque es parte de desarrollar el apoyo y mejorar nuestro conocimiento cognitivo como profesionales, pero nunca delegando. No es la IA la que aprende, no es la IA la que hace determinados cursos, no es la IA la que va a suplir, digámoslo así, a los docentes. Somos nosotros los que tenemos eso, no es la IA la que se gradúa para que los estudiantes que no se puedan estar viendo. Uno tiene que ser el que aprende, uno tiene que ser el que hace el proceso educativo. Y ese es el principio claro de no solamente la transparencia en el uso de estas herramientas, sino que también siempre asumir esa supervisión humana con pensamiento crítico. ¿Y espacio para aportar algo, Dinora? Oh, Adelante, don Graving, 2 minutitos. sí, gracias. Bueno,
Eh, Desde hace 3 años que surgió el ChatGPT como inteligencia artificial a nivel mundial, aunque ya existía desde antes, ya tenemos, ¿qué? 2 años y medio, casi 3 años. Yo creo que el tema del asunto ético es muy importante. El asunto de que el humano tiene que estar presente es un asunto que ya debemos tener claro y superar eso. Estamos cuestionando de si el humano participa o no, o tiene que supervisar. Yo creo que es un tema que ya eso es claro. Ahora, mi sugerencia a las personas que quieren desarrollar cursos similares a este para acelerar los procesos es que la usen intensamente. O sea, usen la inteligencia artificial de manera intensa, teniendo claro que tienen que revisar todo lo que sale de la inteligencia artificial. Pero no se limiten, no se restrinjan, avancen. Si tienen que usar más de una, úsenla, no hay problema. Si tengan claro de que lo que les está dando hoy la inteligencia artificial en un mes, 2 meses, podría ser que no sea lo mejor en términos de diseño o de estructura, porque los modelos van cambiando. Hace 5 meses yo decía que las infografías de Notebook LM eran la maravilla, lo mejor que yo había visto en diseño gráfico de infografías. Pues hoy por hoy ChatGPT las hace 100 veces mejores que las de Notebook LM. Entonces, no nos restringamos, usémoslas, las inteligencias artificiales, para acelerar, porque esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para acelerar? Bueno, usemos toda la inteligencia artificial. Y si no tiene licencias de pago y tiene restricción, pídalas. Pídalas que de alguna manera se puede conseguir el recurso. O usted pueda invertir en eso también. Básicamente esa es la opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Graving, doña Maricruz, por la presentación y también a los compañeros Jorge y Víctor. Así damos por finalizada la tercera sesión de socialización de la actividad IA en la docencia universitaria, experiencias que transforman. Agradecemos a cada una de las personas que nos siguieron desde sus hogares, oficinas o espacios de estudio. Recuerden que estas sesiones buscan contribuir a la construcción de una docencia universitaria más inclusiva, colaborativa y transformadora. Desde la Vicerrectoría de Docencia de la UNED, les invitamos a seguir participando en los espacios que tendremos próximamente. Aprovecho para comentarles que la próxima transmisión será el 11 de junio en este mismo horario. Les esperamos. Muchas gracias y que pasen muy bonita tarde.